Cuba Información. Hace nada, unos días, ¿cuándo fue? ¿Ayer o antier? Este martes. Este martes se ha votado otra vez en la ONU, pues bueno, pues el tema del bloqueo contra Cuba, que ya sabemos de sobra porque se está dando prácticamente todos los años lo mismo, con esta gran votación en contra del bloqueo a Cuba. Así que vamos a hablar un poquito de esto. Bueno, mencionar los datos. Como el año anterior, 187 delegaciones de la Asamblea General de Naciones Unidas diciendo que sí a la resolución que presenta Cuba del levantamiento del bloqueo. Este año, solamente 2 votos en contra, por supuesto Estados Unidos y su perro guardián Israel. Y el año pasado fueron 3, fueron las Palau, ¿no?, que este año ha pasado a abstenciones. Ha habido 3 abstenciones, que son 3 satélites de Estados Unidos: Micronesia, Islas Marshall y Palau. Pero prácticamente en bloque toda la Asamblea General de Naciones Unidas en contra, una vez más, de esta política genocida que parece que a los medios de comunicación o no les interesa o lo quieren minimizar. A veces incluso se ríen del concepto del bloqueo como si fuera una especie de eufemismo o incluso una excusa del gobierno cubano. Eso, así lo presentan, pero que realmente es algo que causa un daño y sufrimiento a la población cubana. Por ejemplo, uno de los sectores que más sufre el bloqueo es precisamente el sector de la salud pública y sobre esto se ha pronunciado recientemente el embajador de Cuba, Alejandro González Galeano, embajador de Cuba en Madrid, y hay un dato que es estremecedor. Por ejemplo, que el bloqueo económico, es económico, financiero y comercial que sufre Cuba por parte del imperialismo norteamericano desde 50 años. Solo entre mayo de 2009 y abril de 2010, los daños en el sector de la salud pública se calculan conservadoramente en $15.200.000. Y bueno, esto es hay un ejemplo aquí que realmente estremece, cuando habla de que el daño, el sufrimiento, la desesperación que provoca en los pacientes y familiares no poder contar con medicamento idóneo para la atención de una enfermedad, que en muchas ocasiones en el momento necesario para salvar una vida. Y hay un caso que señala, que ejemplifica lo que es el bloqueo, que es una política cruel, que la única finalidad que ha tenido y trata es de rendir por enfermedad y hambre al pueblo de Cuba y destruir a la revolución. Pues está el caso, entre tanto, de la niña cubana María Fernanda Vidal, que tan solo ha cumplido 5 años de edad. Tuvo la desdicha de nacer con una cardiopatía congénita. Prestigiosos especialistas en cardiología que la atienden en el habanero Hospital Pediátrico William Soler han diagnosticado el uso del dispositivo Amplacer para cerrar su abertura defectuosa entre las arterias aorta y pulmonar. Sin embargo, María Fernanda no tiene derecho a ese tratamiento, pues el mencionado dispositivo es de fabricación norteamericana, inaccesible para Cuba. Razones de espacio, como plantea el artículo, impiden ejemplificar miles de otros casos de naturaleza. Y hay que señalar que, de acuerdo con las convenciones internacionales vigentes, la política de bloqueo se clasifica como un acto de genocidio. Es absolutamente ilegal y extraterritorial, viola los principios y propósitos de la Carta de Naciones Unidas y las normas del sistema de comercio internacional, impidiendo la libertad de navegación entre países. Hay que decir que la gente habla de que no existe bloqueo. ¿Y por qué lo mantienen? ¿Por qué Estados Unidos gasta millones y millones y decenas de millones de dólares en una política fracasada, una política que no va a lograr jamás los objetivos que se propone, que es rendir al pueblo de Cuba por hambre, que este pueblo se subleve contra su gobierno, porque es que no entiende que la revolución cubana la sustenta, la apoya, la defiende el pueblo de Cuba, la mayoría del pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba es revolución, el pueblo de Cuba es gobierno. Eso es lo que no entienden. Entonces es una cosa y es una política, por eso es que no podrá lograr su objetivo. Es verdad que ha causado enormes daños, enormes prejuicios en todos los sectores de la sociedad cubana, pero ahí está, sigue la revolución y se sigue luchando y buscando
vías para mejorar incluso en esas condiciones el nivel de vida y la calidad de vida del pueblo. Yo, para acabar este tema, Tadeo, yo diría que levanten el bloqueo un año, ¿no? Eso sería el mensaje. Si no lo quieren levantar, que lo levanten en un año, a ver lo que pasa. De hecho, esto que planteamos se ha dicho ya por dirigentes cubanos. Es decir, frente a las acusaciones de que el gobierno cubano tiene el bloqueo como una excusa, el propio gobierno cubano, recuerdo a Ricardo Alarcón, que es el presidente de la Asamblea Nacional de Cuba, lo dijo públicamente y bien claro: si ustedes piensan que es una excusa, levanten durante, no vamos a decir definitivamente, durante un año y veamos qué pasa. No, y de todo esto sale también una reflexión, que es la siguiente: si el bloqueo norteamericano a Cuba es algo que no tiene parangón en los últimos 200 años de historia universal, ¿qué es lo que hizo Cuba que no haya hecho ninguna otra nación del mundo en estos últimos 200 años? Esa sería la reflexión. Yo creo que es evidente lo que ha hecho Cuba, es plantarle cara a un sistema y a un grupo de poder gigantesco, el gran poder económico, político, militar de Estados Unidos. Le ha hecho frente, y frente a eso, pues en sus mismas narices, pero hay una cosa que quería plantear: Estados Unidos, que cuando le vienen ganas acusar a otros países para justificar guerra genocida, de que no ha acatado las resoluciones de Naciones Unidas, que no ha acatado lo que dice la comunidad internacional. Pues bueno, la comunidad internacional ha condenado una vez más esta política criminal, esta política genocida, y el gobierno norteamericano, incluso el actual, con Barack Obama en la presidencia, hace caso omiso al reclamo casi unánime, aplastante de esta comunidad internacional, a la cual, cuando les conviene, ellos se apoyan y ellos enarbolan. Y entonces, bueno, todo permanece intacto, es una guerra económica, y sus regulaciones, está todo en completa aplicación. Incluso nadie se llama engaño, porque Barack Obama, para la galería, y se montó un show mediático con unas medidas de cosmética, pero todo el andamiaje, toda la estructura criminal de esta política sigue intacta.